Hola comunidad, soy Timo Mesili y esto es Integridad QHC. Antes de comenzar con el video de hoy quiero hacer 3 anuncios. El primero es que yo me había comprometido a regalar un software de cálculo de carga de fuego al de pasar los 300 suscritos. Ya somos muchos más de 300, así que por favor comentarios abajo y voy a seleccionar entre todos los que pongan sus comentarios y estén suscritos al canal al ganador. Eso es el primer comentario. El segundo comentario es que muchos me escriben y me piden información y me piden que les comente sobre algunas cosas y me encanta hacerlo. El problema es que esa información se pierde y otras personas podrían aprovecharla. Entonces en la página web estoy haciendo un foro. Es el primer foro de seguridad, he buscado mucho por internet, no se encuentran, al menos no en español, y creo que va a ser algo bastante interesante. Y bueno, el tercero es que hasta el día jueves se está acabando la promoción del curso de Matriz Hiperpro, nivel Pro, que es en Excel, de 0 a macros avanzados. Y antes de que pierdas la ocasión, suscríbete, ¿sí? Bueno, hoy quiero hablarles sobre inocuidad alimentaria. La inocuidad alimentaria es un campo poco conocido por las personas de QHC. Normalmente nos dedicamos a otro tipo de campos, pero es un campo muy importante. Entonces, te voy a comentar básicamente cómo va el tema. Tú tienes una planificación, que no estamos hablando del proyecto, sino estamos hablando de la planificación de los alimentos durante la semana. Normalmente se hace un cálculo de calorías, incluso de los platos, ¿no? Tienes la planificación, tienes la adquisición. En el proceso de adquisición tienes que tener proveedores que están certificados, avalados, como lo indica la norma, la 9001. La 22000 también te dice lo mismo. Tienes que tener un proceso de almacenamiento. El proceso de almacenamiento es tremendamente importante. Dentro del proceso de almacenamiento tienes, por ejemplo, es muy grande para que explique todo, pero tienes la cadena de frío. Entonces muchas personas piensan que la cadena de frío es cuando conservas los alimentos congelados y los llevas congelados, y no es solamente así el tema. Por ejemplo, cuando sale la carne del matadero y es transportada a los mercados, no necesita estar congelada, pero sí tiene que mantener una temperatura que sea la misma desde el momento en que se mata el animal hasta el momento en que se entrega la carne en los mercados. Y no tiene que haber una variación que sea más de 3 grados centígrados. Más de 3 grados centígrados ya peligra la carne en tener daño, ¿no? Y obviamente pasa lo mismo, o sea, un alimento que ya está congelado tiene que mantenerse a la misma temperatura con muy poca variación. Es por eso que se ponen termómetros en los freezers para ver que la variación no sea muy alta, ¿no? Y bueno, hay una serie de temas en eso. Por ejemplo, el congelamiento tiene que ser lo más rápido posible, y el descongelamiento todo lo opuesto, tiene que ser más bien un proceso lento. ¿Por qué? Porque las células de la carne, cuando las descongelas rápidamente, se sueltan y comienzan a moverse, a desplazarse sin que se hayan terminado de descongelar, entonces se rompen. Y eso produce que la carne se dañe más fácilmente y a mayor velocidad. Entonces el congelamiento debería ser un proceso que no tome más de 2 horas, y el descongelamiento de la carne es un proceso que debería tomar entre 24 a 48 horas, dependiendo de los volúmenes de la carne que vas a descongelar, y eso se hace en un refrigerador a los 5 grados centígrados más o menos, ¿no? Después tienes el momento en que se hace el proceso de los alimentos. En esta parte se utilizan 2 manuales que son muy importantes, que es el BPM y el BPH. Buenas prácticas de manufactura y buenas prácticas de higiene. Son 2 manuales que son esenciales en el tema de catering, por ejemplo, ¿no? Y bueno, esta parte es tremendamente grande. Creo que los puntos más importantes es el tema de la temperatura. Todos los alimentos que están cocidos tienen que pasar los 65 grados centígrados
para que garantices la inocuidad del alimento. Y bueno, ahí vienen las pruebas de calidad, tienes la organoléptica, tienes la desde laboratorio, la bromatológica, bueno, una serie de cosas. Y también tienes que considerar que las personas que hacen todo el proceso son personas que tienen que tener un carnet fitosanitario, ¿no? Entonces eso tiene también un montón de pruebas de laboratorio y es bastante complicado. Bueno, una vez que se ha hecho el procesamiento de los alimentos, pasan al cliente. El cliente, tú tienes que tener una verificación de la satisfacción del cliente, y esto es lo que te permite tener tu PHBA, ¿no? tu círculo de Benning, en el que tú haces tu planificación, haces el hacer, la verificación, que vendría a estar acá cuando la entregas, y hacer, que sería verificar y mejorar el proceso, ¿no es verdad? Entonces, en base a esta satisfacción del cliente es que tú vuelves nuevamente a tu planificación. Ahora, no te olvides que dentro de la planificación, cuando estamos hablando de servicio de catering, tú tienes que ver que los alimentos estén de acuerdo, primero, a las costumbres del lugar, y segundo, que el jefe del proyecto, que los trabajadores mismos tengan cierta opinión dentro de ciertos parámetros, porque nunca nada le gusta a todo el mundo, siempre hay diferencias, ¿de acuerdo? Otros puntos importantes dentro de esto, bueno, la verdad es que son un montón, desde el lavado de platos, hay todo un proceso desde el lavado de platos, el preelaborado de los alimentos no se realiza en el mismo lugar, la conservación en los freezers de la carne tiene que ser separada, pescado, por ejemplo, no se puede mezclar con carne, carne de chancho o carne vacuna, tienen que estar separados físicamente. Puede ser que los pongas en un mismo freezer, pero tienen que tener una separación física. La higiene, la higienización de los freezers, por ejemplo, es otro proceso también. Bueno, tienes una gran cantidad de procesos que están aquí adentro, y que si de verdad les interesa el tema, me escriben aquí abajo y voy a hacer un tema un poquito más estirado, más largo sobre esto, hablando puntualmente sobre algunas cosas. Muchas gracias como siempre. Todo este trabajo lo hago para ustedes. Espero que disfruten este video y hasta el siguiente video.